Dios te bendiga, amigo querido, que la paz del cielo sea contigo. Quien te habla, tu amigo y hermano, el pastor Jaime Blanco. Y quiero darte la bienvenida a tu programa Palabra Viva. En esta hora queremos contestar esta pregunta, que quizás también la tienes en tu corazón o en tu mente. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Son muchos los que se hacen esa pregunta. Son muchos que escuchan el nombre de Jesús, pero no saben quién es o cómo es. Y quisiera en esta hora poder compartir contigo quién es Jesús. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a la Biblia, encontramos varias respuestas a esa pregunta. ¿Quién es Jesús? Por ejemplo, Juan 1:34 nos dice que Él es el Hijo de Dios. Allí el apóstol Juan, hablando acerca de su testimonio de Jesús, habla de Jesús como aquel que es el Hijo de Dios. Yo lo he visto, dice, y por esto testifico que este es el Hijo de Dios. Cuando miramos el libro de Juan, Juan habla acerca de los milagros de Cristo Jesús. Habla de las cosas maravillosas que hizo Cristo Jesús y de los acercamientos que hizo Cristo Jesús. Por ejemplo, después que Juan está hablando de Cristo Jesús como el Hijo de Dios, como el Verbo hecho carne, así es lo que dice en el libro de Juan capítulo 1 versículo 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y sigue diciendo, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Contra quién? Contra la luz. ¿Y quién es la luz? Jesús. Y ahora dice el versículo 8, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Así que podemos ver que si en el tiempo de Jesús había muchas personas que no le conocían, hoy también hay muchas personas, quizás millones, que no conocen a Cristo Jesús. Dice el versículo 11, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que el Hijo de Dios llegó a este mundo para hacer luz en medio de estas tinieblas. ¿Qué tinieblas? Pues mire, Satanás ha traído tinieblas a este mundo al traer la mentira. Así sucedió en el Edén. En el libro de Génesis nos expresa allí el capítulo 2 que él se acercó y hizo caer en pecado a Adán y a Eva, llevándoles la mentira. Ellos creyeron la mentira de que iban a ser igual a Dios, reconociendo lo que es el bien y el mal, y cayeron en tinieblas. Fueron apartados de la luz porque en el pecado no se podía estar en la luz. Y aquel verbo, dice el versículo 14 del mismo capítulo 1 de Juan, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Este es el testimonio de Juan, lo que él vio. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que podemos decir que Jesús está lleno de gracia, pero que Jesús también es la verdad. ¿Por qué la verdad? Porque Él vino a desmentir al diablo. El diablo engañó al hombre en hacerlo pensar que ya no tenía remedio, que su pecado lo había llevado muy lejos. Y Cristo vino a demostrar con su verdad, con la verdad de Dios, que todo hombre que se acerca a Dios tiene la oportunidad de recibir el perdón. Cuando vamos al capítulo 2 de Juan, vemos a un Jesús llegando a las bodas de Caná. Allí él entró, estuvo compartiendo con todos los que estaban en la fiesta de boda, y en algún momento dado surge una situación que preocupa a la madre de Jesús.
Ella se acercó a él y le dijo que faltaba el vino. No tienen vino, le dijo, dice el versículo 3. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Así que Jesús era un hijo también tierno, amante. Aunque pareciera que la pregunta que le está haciendo a su madre es una respuesta indebida, Jesús le estaba recordando a María que él tenía su tiempo para comenzar su ministerio o sus milagros. Él sabía que tenía que hacerlo en algún momento dado para traer sanidad a las personas y que también tenía que hacerlo para traer redención a las personas. Pero él, un hijo muy amante, dice o da instrucciones a aquellos que estaban allí, y conforme a lo que él le pidió, ellos hicieron. Y cuando llenaron las tinajas de agua, que se llenaron hasta arriba, él le pidió que fueran y lo sirvieran al maestro de sala. Y dice la palabra que cuando él probó el vino, él dijo, ¿cómo es que ustedes han dejado el mejor vino para lo último? Así que vemos a un Jesús que comparte, que es sociable, que ama a la gente, que hace todo lo posible para que las personas sean felices. Jesús se acerca a una persona muy importante de los fariseos, que es Nicodemo. Digo se acerca porque aunque Nicodemo fue a encontrarse con él, Jesús no rehusó ese encuentro. Permitió que se hiciera, y lo permitió para salvación y para bendición de Nicodemo. Le dijo claramente a Nicodemo, y lo dejó saber a Nicodemo, que era necesario nacer de nuevo. Era necesario conocer la verdad. Era necesario entregar su vida. Luego allí se comparte la promesa maravillosa para que te deje saber a ti y a mí que Jesús entregó su vida. Ese Jesús del que se habla entregó su vida por ti y por mí, según nos dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese Jesús que al principio creó todas las cosas, según nos dice Juan capítulo 1, aquel que estuvo en el Edén, aquel que estuvo con Abraham cuando bajó para decirle a Abraham cuál era su plan de destruir a Sodoma y a Gomorra, aquel que bajó al monte de Sinaí para hablar con Moisés, aquel que estuvo constantemente con Josué y se encontró con él como capitán del ejército, según nos dice el libro de Josué, es aquel que entrega su vida por ti y también por mí. Jesús le interesaba a la gente como hoy todavía se interesa por ti. Había una mujer en una necesidad. Ella estaba deprimida, cansada. Lo hemos estudiado en el pasado. Se conoce como la mujer samaritana. Jesús vino a su encuentro porque ese Jesús que ama a todos y que no hace excepción de personas, vio la necesidad de esta mujer y quiso llegar a su encuentro para cambiar su vida. ¿Cambió su vida? Claro que sí. Más adelante en ese capítulo 4 del libro de Juan dice que ella fue y avisó a todos para dejarles saber que vinieran a ver a aquel que le había contado su vida. Y ellos vieron un cambio especial en esa mujer. Una mujer que no quería hablar con nadie. Ahora estaba expresándose con todos, con gozo en su corazón. ¿Por qué Jesús, aquel que se interesa por la mujer, por el hombre, por el niño, había hecho algo diferente en su vida? Así lo hizo con el paralítico de Betesda. Jesús se acercó a él y trajo sanidad a ese hombre que llevaba 38 años enfermo. Vemos a un Jesús hablando de la vida eterna. ¿Cómo es que él dice que él es la vida eterna? Ese Jesús que entregó su vida por ti y por mí, muriendo en el Calvario, en una cruz, resucita al tercer día para darte la oportunidad también de tú y yo tener esperanza. Hemos dicho poco en estos minutos de quién es Jesús, pero según miramos la palabra de Dios y la historia, vemos que fue un Jesús muy servicial, muy atento a las necesidades de las personas. Jesús dice que la verdad
os hará libre. Si Él es la verdad, entonces su verdad, Él puede hacerte libre de cualquier situación que te encuentras. Quizás en esta hora te encuentras desesperado porque has intentado una y otra vez salir de alguna situación y no has podido así hacerlo. Has fracasado una y otra vez. Quizás te sientes desesperado porque estás en algún vicio o encadenado con algo que no te has podido soltar porque no tienes la potestad para hacerlo. Pero yo quiero decirte que Jesús sí puede hacerlo. La palabra de Dios dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Eso se encuentra en el libro de Juan capítulo 8, versículo 32. Amigo, entonces significa que si te sientes esclavizado por esta vida, si te sientes esclavizado por lo que te pasa, porque no sales de una situación y sigues en otra, te presento a Cristo Jesús. He podido hablar poco acerca de Jesús. Hay mucho que decir y en el próximo audio estaremos hablando más de quién es Jesús. Pero yo quiero decirte que en esta hora Él quiere traerte libertad. En esta hora Él quiere darte paz en tu corazón. En esta hora Él quiere que tú puedas sentir gozo como nunca antes lo has sentido. Entonces vale la pena permitir que aquel que es la verdad te haga libre. ¿Qué te parece si oramos en esta hora y le pedimos que te haga libre, que nos haga libre? Oramos. Querido Padre, te agradecemos por Cristo Jesús. Qué ser tan maravilloso. Tu Hijo lo entregaste por nosotros y ahora es nuestro hermano mayor, aquel que hizo todo por nosotros para poder acercarnos a ti como tus hijos. Señor, tu palabra dice que Él nos hace libre porque Él es la verdad. Y aquí he presentado muy poco de lo que es Jesús, pero lo poco que hemos escuchado o hemos compartido, sabemos que aún ahí en esas pocas palabras hay poder para traer libertad a aquel que lo necesita en esta hora. Este amigo o amiga que está orando conmigo necesita esa libertad. ¿Puedes tú, Señor, dársela? No por mis méritos, no por sus méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús. Pedimos libertad para aquel que ora conmigo en esta hora. Gracias por ser tan amoroso, gracias por ser tan bondadoso y gracias por el regalo de Cristo Jesús. Y le damos gracias a Cristo Jesús por ser nuestro hermano mayor, por darnos la libertad. En su nombre lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias, amigo querido. Si este audio fue de bendición para ti, pido que por favor lo compartas. Que Dios te bendiga poderosamente. Será hasta la próxima.